Por fin llegó el programa que estabas esperando. Hablando de mamá a mamá, con Gina Ibarra. El único programa que te ayuda a ser la mejor mamá del mundo. Todas las mamás están aquí. Hablando de mamá a mamá. Del 1 al 10, ¿qué tanto hablan ustedes con sus hijos de sexualidad? ¿Qué tanto saben ellos por ustedes, por internet o por los amigos? El día de hoy hablaremos de cómo hablarles de sexualidad a nuestros hijos con Alessia Divari. Y también estará con nosotros Tania Mendoza, grafóloga. Soy Gina Ibarra y es momento de que hablemos de mamá a mamá. Comenzamos. El primer regalo que le das a tu bebé es su nombre. Mía, mujer idealista, sensible y amable. Valentín, el honesto y de buenos modales. Rebeca, la apasionada y creativa. Paco, hombre intuitivo y honesto. René, el que es seguro de sí mismo y perseverante. Lucía, la que es alegre y sensible. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Hablando de Mamá a Mamá TV, no solamente a todas las personas que hacen favor de vernos en el Distrito Federal, sino también en toda la República Mexicana y en los Estados Unidos. Muchísimas gracias, bienvenidos. Y fíjense que el día de hoy vamos a tocar un tema escabroso, voy a decir, que a lo mejor es un tabú en muchas familias, porque cuando nuestros hijos nos hacen alguna pregunta de sexualidad, nos ponemos verdes, amarillos, rojos, de todos colores, y a veces nos aventamos la bolita con el papá y no, pues vas tú, no, pues dile tú y no sabemos ni quién. Entonces, por eso invitamos a una experta el día de hoy para que nos hable de este tema, de cómo hablar con nuestros hijos de sexualidad y a partir de cuándo, a qué edad, cómo se hace, cómo se come, qué se dice. Alessia Divari, sexóloga, terapeuta de pareja y consteladora familiar. Ay, consteladora familiar. ¿También? También, bueno, esto también. de las constelaciones, esto está como que de boom, de moda. ¿Cómo estás, De pronto se Alessia? puso de moda. Sí, muy bien, Gina, muchas gracias. ¿Tú? Bien, me encanta tu nombre, Alessia Divari. Alessia Divari. Ya traigo el nombre Está artístico. padrísimo, italiano, ¿verdad? Por Sí, ahí va. mi papá. Oye, mi querida Alessia, ¿sí o no es cierto que esto todavía sigue siendo un tabú, aunque digamos no, y estamos más abiertos los papás y no sé qué? Sí, sí sigue siendo un tabú en muchísimas familias. Ajá. Es complicado, sobre todo cuando yo no tuve la educación, cuando a mí no me hablaron de sexualidad y quiero ser una mamá o un papá más cercano, más moderno. Ujú. El tema de la sexualidad es un tema que todos decimos, pues es que hay que hablar de él, Sí, ¿no? claro. Pero entonces, ¿cómo? ¿Cómo hablamos ¿Y de él? hasta dónde le platico? ¿Y qué le platico? ¿Y en qué momento? Si hubiese un tip súper básico a los niños, particularmente, ¿no? O sea, se les contesta lo que quieren saber, no Ujú. más y no menos. Ok. Pero para poder contestar eso, necesitamos entender qué quieren saber. Ejemplo. Ejemplo, si mi hija me pregunta, mamá, ¿qué es virgen? Ajá. Antes de irme a locura y empezar a decir, claro, porque entonces cuando dos personas se aman y entonces quieren y entonces se acercan mucho sus cuerpos y empezamos a hacer una sarta de tonterías que no tienen sentido ni para la niña ni para ti, es preguntarle dónde lo escuchaste, quién te dijo, Sí, cuándo surgió tu duda, exactamente, me explico, para que puedas tener claro Sí, a lo mejor te va a decir es que el 12 no va a ir a la escuela porque vamos a festejar a la Virgen de Virgen, Guadalupe. ¿no? Y Exacto. ya se fue por otro lado. Y ya sí, se fue por otro claro. lado completamente, Sí. le estás dando una explicación que todavía no está pidiendo y Ujú. que no necesita, ¿no? A ver, pero sexualidad son desde que son chiquititos, Sexualidad, de hecho, es desde que estás embarazada. desde el vientre, desde que Desde- si es niño o niña. Exacto, desde si es niño o niña, y entonces si es niño le pongo azul, y si es niña le pongo rosa, y Ajá. si es niña empiezo a querer y va a ser bailarina y va a aprender ballet, ¿no? Bueno, desde que si es niña le pongo aretes y si es niño le hago la circuncisión o no. Exacto, desde ahí empezamos a Ajá. educar en la sexualidad. Desde ahí es importante como papá o mamá empezar a preguntarme qué tipo de educación le quiero dar a mis hijos. Ujú. ¿Cómo quiero que sea su acercamiento con la sexualidad? Y entonces desde ahí escojo un color de cuarto, tal vez uso amarillos y verdes, que son como más neutrales, Ajá. y me abstengo de usar azules o O rosas. sea, como este y como este no. como así, como ese. Por ejemplo. Más allá del no, Ajá. por eso es preguntarme qué tipo de papá o mamá quiero ser. Sí, Si a mí claro. me funciona bien el rosa y el azul, porque para mí niñas son así y niños son así, es el tipo de educación que va a tener mi hijo. Que también no está trascendente el color, ¿no? Yo creo que va más allá de Claro, eso. es todo lo que simbolizamos a través de Ajá. el color.
en este caso, por poner el ejemplo, ¿no? A ver, vamos a empezar desde la bañada, ¿no? Porque yo sí he escuchado mamás de, pues, es que mi marido sí se baña con mi hija y yo me baño con mi hijo, y ¿hasta cuándo sí, hasta cuándo no? ¿Tú cómo ves esta parte de la bañada? Hasta que sea cómodo para ambas partes. Ajá. No hay un como tope, que si a partir de ahí entonces los hijos se trauman, eso no existe como tal. Tiene que ver con hasta cuándo papá o mamá se siente cómodo mostrando su cuerpo enfrente de sus hijos. Pero a ver, ¿esto trae algún beneficio o no? O Trae- sea, porque hay papás que dicen, no, pues mi baño es mi baño y cierro la puerta y nadie se mete en mi baño. Exacto. Y hay papás que sí se meten a la regadera y están con los hijos o Y sea, eso tiene que ver con qué creo de la desnudez ajá. y si está bien o mal o regular para mí y a mí qué me pasa con mi propio cuerpo. Y también tiene que ver con, hay algo que se llama pudor. Eso te iba a Y decir. hay gente que es más pudorosa que otra, Ah, no, me queda sin claro. importar las creencias, sin creer si No. es bueno o malo. Hay quien sabe o está clara con que no es que sea malo, pero a mí de verdad no me siento cómoda Y y, no- se vale Y respetar. no tiene que ver nada con que si estás de buen cuerpo, no, porque tú vas No, a no. los clubs, a las regaderas y de repente la gente se está sin ropa y cuando tú sales con tu toalla y casi acá vistiéndote para que no te vean, hay gente que camina así sin Sí. ninguno. Eso tendría que ver con el Eso tiene pudor. que ver más con el pudor y con las creencias que tengamos o no acerca de la desnudez. Hay culturas donde la desnudez es muy normal, es muy común, es muy cotidiana, todo el mundo se encuera enfrente de todo el mundo y no pasa nada, Ajá. ¿no? Es como los besos. Hay países, Se en besan en Europa la los boca. hombres se saludan de beso en el cachete, dos, ¿no? Dos. O en En la Ita- boca, en Rusia, En ¿no? Italia. En Rusia, aún entre hombres saludan en beso en la boca. En México eso es como, nah, ¿cómo va a ser? Eso es cultural. No Ujú. tiene que ver con que sea bueno o sea malo, tiene que ver con cómo nos educaron y con qué Ajá. nos dijeron que era correcto o incorrecto. Ujú. Lo mismo pasa con la desnudez. Bueno, yo sí creo que también los seres humanos necesitamos un momento de privacidad. Y te lo Sí. digo porque no solamente es la bañada, es ir al baño. Oye, de repente Si hay mamás que no tienen descanso un segundo ni no, en no el tienen baño. un segundo y están las señoras en el baño y está el niño jugando aquí y entra el esposo y se lava los dientes y se sale. O sea, como que esta parte digo, pues, bueno, a mí no me encanta porque digo, también tú como ser humano necesitas como que tu intimidad, tu espacio. Claro, y se vale Lo- respetar. Hay para quien la pienso. intimidad sea como esos 5, 10, 15, media hora cada quien lo que se Sí, tarde en el sí, baño, ¿no? según la Y revista. según la revista o el libro en cuestión. Pero, y habrá para quien sea, te encargo a los hijos y yo me voy 1 hora a pasear sola al parque o a echarme un café conmigo misma porque es el tiempo que necesito para mi privacidad. La privacidad es importante, solo no la manejamos de la misma manera. Ah, ok. Me quiero estacionar un poquito en esta parte del baño, en la bañada y en la otra, porque a ver, los niños con los niños y las niñas con las niñas, ¿qué hay a lo mejor si tú se baña el papá con el niño de 5 años y no causan mucho problema, ¿no? Ujú. Se baña la niña de 7 años con el papá, a lo mejor ya hay ciertos cuestionamientos, o sea, Y los cuestionamientos van a ser tú porque tienes tal y yo porque tengo esto y tú porque tu cuerpo es diferente al mío y Ajá. porque tú tienes vellitos y yo no y porque, Ajá. o sea, y van entonces ya a te empiezas ser, a sentir incómoda a lo mejor, hay quien no no hay quien no le explica. y le explica, Ajá. hay quien sí y entonces mejor abstente. Se vale que te cause conflicto, se vale que no te sientas cómoda o cómodo bañándote con tus hijos. No es manda, no tiene que ser. No, sí, no tiene que ser. Pero Sí. también hay que decirlo que si te sientes cómodo o cómoda, No se vale pasa nada. bañarte con tus hijos. No pasa nada, no es que es un trauma. no Dicen pasa que nada. la ida al baño sí es importante porque los hombres aprenden De de los otros hombres. otros hombres de cómo ir. No van sentados, pues. Sí, sí, claro, O sea, porque sí hay una explicación por esa de que el niño que ve al papá ir al baño y las niñas que vean a la la mamá. mamá. Sí, eso A lo ver, aprendes por imitación, ¿no? Sí. Pero no necesitas muchas veces para aprenderlo. No, bueno, por ¿no? supuesto que no. Y además se lo puedes explicar con palabras, ¿no? Y se lo puedes No ser explicar. tan gráfica. Sí, sí, se lo puedes explicar, pero hay a quien prefiere como que, porque así obtiene como el rol masculino o el rol femenino, y entonces le va quedando claro por imitación que se supone que esperas de él o de ella. Ah. Por eso sucede así. Cuando se vayan a los niños, y hablo mucho del baño, no porque esté yo ahí. ¿Sabes por qué? Porque es cuando el cuerpo está desnudo. Sí, sí. Pues no digo cuando te vas a dormir o cuando vas a comer, porque pues no. Cuando se bañan a los niños, muchas veces las mamás te dicen, lávate tu cosita, Ujú. ¿no? O sea, como que el hablar de vagina o decir pene es como que tabú en muchas familias. En muchas Y familias. se les ponen apodos. Y bueno, hay hasta chistes de que tiene 20 apodos los genitales de las mujeres y 20 los de los hombres o más.
o sea, nos cuesta mucho trabajo decir las palabras como decir, lávate tus codos, tus piernas, tus brazos. Claro, es que justo desde ahí empieza Ajá. la educación de la sexualidad. No tenemos que hablar de sexo como lo que simbolizamos como sexo, como relaciones sexuales con los niños. Ajá. Necesitamos hablar de la sexualidad del cuerpo. Yo cuando trabajo con niños de kinder, trabajo con el cuerpo. Porque A ver, ¿qué haces? no ¿Qué les es muy haces? común que vayas a una escuela y en los kinders, ¿no? Todas las maestras en general es como ombligo, piernas, Y se ¿no? saltan. Se saltan. Entonces todos los ¿Y niños qué hay y ahí? niñas es muy chistoso como en automático se Sí. empiezan a reír, se voltean a ver. Es como algo pasó aquí raro que no lo estamos nombrando, pero que todos sabemos, sin importar de edad, que algo no cuaja. Sí, ¿no? como que ¿por qué te saltaste eso? A ver, es algo que ¿Por qué te no te digo. saltan los codos? Sí, ¿no? pero es algo que te digo, sigue habiendo tabú a empezar a Sí, decir, sigue ay, habiendo. no, que la sexualidad y hablamos, no es cierto, ni en escuelas ni en casa. No, sigue Habrá, habiendo. sí hay quien lo habla tal cual, pero Claro. no todo mundo, Sí, o sea, la sí, mayoría digamos, no. ya hay más gente que se atreve a hablar de Sí, sexualidad, pero no es su mayoría, ¿eh? ¿no? Ya hay más espacios, ya puedo estar yo hablando de sexualidad en la ¿A tele ti y te de mamá, hablaron de mamá. sexualidad tus papás? No, a mí no, ¿No? a mí no. A mí tampoco. Oye, y el otro día que me No, acordé, a mí no, y no estoy tan grande, pues, pero mi familia es bastante conservadora. Bueno, ya se les ha quitado un no es poco. conservadora, porque Pero- tú me platicaste en el radio que la puerta del baño siempre está abierta para sí, todos. no con respecto a la desnudez, no. En mi casa la desnudez es como O muy sea, bien tú vista. puedes andar así en ropa interior Sí, y te enfrente de mi bajas. papá, hasta de- la fecha, no tengo medio Y problema. si estás en el baño, tu papá puede abrir. Ay, mijita, perdón, tantito voy a sacar ¿Sí? No, fíjate, el baño hoy ya más grandes, Pues tú me dijiste algo, otra cosa en radio, suéltalo. no, hoy ya más grandes, Sí. mi mamá no tiene tema. Mami, si me estás oyendo, la estoy balconeando durísimo. No, Pero, o sea, por ejemplo, mi mamá hasta la fecha, yo puedo abrir la puerta del baño, mi mamá cero tiene tema con eso. Mi papá Ajá. sí es un poco más pudoroso. No, y aparte como que no está nada padre ver a tu papá así, o sea, cancelo, no. Pero, por ejemplo, yo puedo estar Sí. en ropa interior sin ningún tema. Voy de vacaciones, mis papás viven en Mérida. Y yo puedo ir de vacaciones a Mérida sin ningún tema y estar en ropa No, interior en la bueno. casa, ¿no? Por ejemplo. Ay, no, yo no, yo salgo con 20 Ya vestida toallas. ahí. No. Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos con Alicia Divari, estamos hablando de sexualidad. Se va a incorporar una mamá para hablar del tema, no se vaya. ¿Sabías que? Hablar con los niños sobre sexo y sexualidad puede resultar incómodo al principio, pero con el tiempo y la práctica resulta más fácil. Existen muchas y diferentes formas de iniciar conversaciones sobre sexo y sexualidad. Apóyate en libros. Gracias por seguirnos acompañando. Soy Ginny Barra. Estamos hablando de Mamá a Mamá con Alicia Divari sobre sexualidad de niños. Y bueno, nuestras redes sociales, Twitter, @Gina Ibarra_mamá, nuestra fanpage de Mamá a Mamá y nuestra página web www.hablandodemamamamá.com, en donde tenemos nuestro canal de YouTube, donde pueden ver los programas que se hayan perdido, pero también tenemos una revista digital padrísima, en donde muchos de nuestros especialistas nos regalan artículos para todos ustedes. Y la verdad es que está padrísima. Denle clic a este link, www.hablandodemamamamá, entren a la página y van a encontrar cosas muy, pero muy padres. Y bueno, y mi libro, ¿no? Ahí está a la venta, aprovechando el comercial, ¿no? Se vale. Alicia Divari, te voy a presentar a Aurea Bautista. ¿Cómo estás, Aurea? Muy bien, Gina, muchas gracias. Qué bueno que nos estés acompañando, Aurea, como mamá invitada. Tú tienes una hija de 8 años. 8 años, así es. Ok, y tu hija de 8 años nos estabas diciendo en la pausa que ella se sigue bañando, se baña con tu marido. Sí, a veces A sí veces los meto a bañar a los los dos. tienes- Los meto a bañar. Para Los besos, ahorrar como van de la tiempo. misma edad. Sí, para ahorrar tiempo, para ahorrar Agua. agua. Entonces van los dos. Y aparte, pues, es algo que hasta cierto punto es como un juego para mi hija. Lo disfruta porque es que mi marido le eche agua, jala la regadera de teléfono y la moja. Entonces, Momento Pues, de convivencia en el es, baño. es un momento de convivencia, pero pues es que este tema yo lo he tratado de una forma muy natural, porque así es, ¿no? Claro, Hombre, que no se mujer, ve con morbo. Vaya, no es que claro. se vea con morbo, simplemente son las ideas y como lo que dijiste al principio, que te sientas cómoda o no te sientas cómoda. Yo nunca me Claro. bañé con mis hijos, por ejemplo, ¿no? Claro, sí, no, y no O sea, pasa nada. y no pa- Tampoco ni creo mi que estén marido, traumados porque ¿eh? no se bañaron con sus hijos. No, para nada. Pero es un- solo tiene que ver con es el tipo de Ajá. educación que les vamos a ir dando, ¿no? Claro, sí cambia de una familia a otra y no tendría nada que ver ni... Claro, y se trata también de hacernos cargo de, es un tema que a mí no me gusta, yo no me siento cómoda, no es que esté mal. Sí, ¿Me claro. explico? Porque si no, el tema, lo que sí pasa, cuando sí creamos estos famosos traumas, es porque no, eso está muy mal, no lo hagas. No. ¿Me explico? Y O sea, la entonces ya- desnudez es horrible. Y entonces sí, el Ya chavito le es como, pones el morbo ¿me ahí a la explico? parte. Ajá. Entonces es como, a ver, no, yo no me siento cómoda, pero está bien, si tú te sientes cómodo, puedes andar encuerado por la casa o no, según las reglas de la casa, Ajá. ¿no?
Bueno, entonces, hablando de sexualidad, ya vamos a un grado más arriba, los niños van creciendo y van haciendo preguntas sobre, y mamá, ¿y cómo me metí yo a tu panza? ¿No? Empiezan a hacer, y bueno, hay quien le dice, es que Diosito plantó una semillita en mi vientre y fuiste creciendo y no sé qué, y las abejitas y las cigüeñas y muchas de estas cosas que suceden. ¿Tú cómo ves esta parte? Yo creo, y aquí es cuando muchas mamás y papás se les paran los pelos de punta, pero que hay que decir las cosas como son. Papá tiene pene, mamá tiene vagina. Hay algo que se llaman espermatozoides que papá tiene adentro de él. Y entonces cuando mamá y papá están muy juntitos, puede entrar el pene. Le explicas una relación sexual a su medida. Ajá. Porque los niños a Y esa cuando edad, la 4 o pregunten, 5 tengan la años, edad que tengan, ya le empiezas a decir eso. si tengan la edad que tengan. Es que, no sé si te O sea, pase a ti, pero generalmente es que si preguntan llega... 4 o 5 años. Sí, pero si llega una niña al preescolar y llegan las otras todas así, rosas, y llega, es que tu papá tiene espermatozoides y tu mamá tiene óvulos y tu papá se le acercó Te van a a tu mandar mamá. a llamar a la O sea, te van a escuela. mandar llamar a la Sí, escuela sí. y decir que le andas enseñando. ¿Sí o Sí, no? sí, sí, Niña, te van a mandar a niña llamar a la escuela. adelantada, niña adelantada. No, Está bueno, pervirtiendo a es la que- mía. También ahí depende qué tipo de educación, y eso incluye a qué tipo de colegio o de escuela metes a tus hijos. Pero estamos hablando que en la mayoría sucede, ¿no se saltan del ombligo al muslo? Sí, ¿No sí. pasa? Entonces es estar como... Sí. Sí creo que hay un punto en el que voy a sonar súper activista de la sexualidad, pero donde necesitamos sí como pelear por nuestros derechos. Tenemos derecho a una educación de la sexualidad libre de prejuicios, con educación y con información científica desde el nivel preescolar. Eso está en nuestros derechos. Ok. Y eso es parte de la legislación en México, Uy, he en el dicho. Distrito Federal. He dicho. ¿No? Ya está bien. Por eso dije que iba a sonar muy activista, pero es la realidad. Teóricamente y legalmente tenemos derecho a una educación de la sexualidad desde preescolar. ¿Tú has enseñado a tu hija esa educación Pues, sexual desde preescolar? Como les dice, en la medida en que va a su edad. Ella a los 3 años, de repente, un día de la nada, estábamos a punto de irnos a la escuela y me pregunta desde el baño, mamá, ¿qué es sexo? La verdad, yo sentí que se me atoraba una manzana en la garganta. claro. Y mi primera reacción fue, no te escuché, repíteme la pregunta. Entonces tuve unos segundos para captar y para poder, ¿qué te voy a Procesar contestar? Procesarlo, sí. Entonces, Ay, yo ¿qué le he es dicho sexo femenino y sexo masculino. Sí, le dije, se refiere a que es sexo masculino, femenino, Género. niño o niña. Ujú. Ah, ok. No le dije más, no le dije menos, le dije lo Ujú. que ella nada más necesitaba saber. Poco a poco, pues sí, las preguntas van cambiando, ella va despertando, va dándose cuenta de cosas y lo mismo, trato de que decirle lo que necesita saber en el momento, no más, no menos, para no meterme en temas, híjole, que no voy a procesar en su cabeza ahora. ¿Quién debe de platicar sobre estos temas? Porque a veces como papá te pones rojo y entonces te echas la bolita. Yo creo que el que mejor pueda. el que se sienta más cómodo. El que se sienta más cómodo. En el gran ideal de los casos, ambos, pero seamos honestos, no siempre, o probablemente haya uno de los dos que lo maneje mejor o que pueda mejor, ¿no? Entonces, como yo ya veo a mi marido hablando de sexualidad, si algún día, ¿no? O No, sea, bueno, tú, tengo no. hijos, Pues serás claramente tú. a la que le va a tocar la plática es a mí. Claro, ¿no? por supuesto. Mi marido dirá, bien, ¿no? O sea, lo hiciste bien, mujer. Sí. ¿Por qué? ¿No? Porque a él le cuesta un poco más de Sí, trabajo. pero porque tienes información. Pero cuando eso no te lo hablaron a ti cuando estabas chiquito, porque no te hablaban ni de la menstruación, Sí, ni de sí, ni de muchas nada. cosas. Entonces llegas acá y te preguntan los hijos y te ponen los ojos cuadrados de que no sabes Claro. muchas veces hasta dónde Hasta dónde decirles. decirle. Hay algo bien importante que necesitamos entender, que los niños hasta los, más o menos, desde que son chiquititos hasta como los 7, 8 años, según sea el caso, tienen una forma de procesar cerebralmente que se llama pensamiento concreto Sí. y pensamiento mágico. Tienen ambos. El pensamiento concreto es que si tú me dices una semillita, yo no voy a hacer una analogía ¿De cómo y me entró la voy a imaginar semillita? que esa semillita sea esperma. No hay No. manera, no lo pueden hacer, cerebralmente Ajá. no pueden. Todavía, eso se va construyendo. Ok. No pueden hacer abstracciones como tal. Y tienen pensamiento mágico, por lo tanto sí creen que una cigüeña los trajo, Ok, ok. ¿no? Y por eso pueden hacer así, tapar el sol. Sí, Eso sí. es pensamiento mágico. Ok. Si juntas concreto con mágico, por eso creen lo de la semilla. Y lo de las abejitas. Y lo de las todo. abejitas, porque literal se imaginan una abejita, ¿no? La realidad es que luego vamos creciendo con esas cosas que no nos dejan nada bueno porque no tienen sentido. A ver, pero espérate tanto porque nos vamos a ir a una pausa comercial y regresamos porque no nos deja nada bueno esto. Regresamos con Alessia Divari, no se vayan. ¿Sabías que?
que los adolescentes son más sexualmente activos que lo que sus padres imaginan. A los 19 años, 7 de cada 10 adolescentes han tenido relaciones sexuales. Lo importante es que si las tienen, lo hagan con responsabilidad y con consentimiento. Gracias por seguirnos acompañando. Estamos con Alessia Divari platicando de sexualidad y con Aurea Bautista, mamá invitada. Y bueno, hay una edad, yo no sé si estén de acuerdo, en que los hijos nos hacen preguntas y las mamás y los papás así como que no me pregunte, que no me pregunte. Y nos estamos. Pero hay otra edad en la que queremos que nos pregunten porque ya empiezan a ir a fiestas y entonces, ¿qué tanto sabe de sexualidad? Y sabe usar un condón y no sé. Y entonces cuando las mamás queremos tocar el tema, los hijos son los que se tapan los oídos y dicen, ay mamá, no, o sea de solo pensar que tú me vas a platicar de sexo. Claro. O sea, no, entonces... Claro, pero por eso necesitamos, eso sucede porque no vamos construyendo el puente Sí. desde que son niños. Entonces, nunca me hablaste de sexualidad, nunca te acercaste conmigo, nunca me explicaste, o sea, a duras penas si soy mujer me explicaste la menstruación y en muy raros casos si soy hombre me explicaste la primera polución, que es la primera emisión ¿no? Expulsión del semen. Híjole, tú ya explicaste, bueno, ¿tienes mujeres? Me explico, o sea, es como a duras penas a los que Sí. nos fue bien nos explicaron escuetamente algo Sí, de sí, eso. sí. Y de pronto cumplo 14, 15 años o llega mi menstruación y te quieres sentar a A hablar ver, conmigo hija, de entonces. siéntate, vamos ¿no? a hablar de mujer a mujer. No, bueno, aparte yo creo que esto no tiene que ser como que, hija, te invito a comer, vamos a hablar muy seriamente del sexo. No, a lo mejor vienes en el coche o a lo mejor tiene que ser algo como que más En espontáneo el gran o no. ideal de los casos, ¿Espontáneo yo o no? diría que se da de manera natural cuando Sí. el curso ha sido desde chiquitos, Sí. se vuelve un tema más, así como platicamos de las películas y como platicamos de los novios y platicamos de sexualidad. Sí, claro. Es un tema más sobre la mesa, no el tema. No es el tema, ni vas a hacer tu presentación PowerPoint para Pero enseñarle a para tus todas las hijos, sí. mamás que nos están escuchando, que Sí. pues por cómo los fueron educando, con la mejor de las intenciones claramente, ¿no? Perpetuando mis propias creencias, pues entonces hoy tienen 15, 14 años, es el tema, ¿no? Tú decías de que tú aprendiste mucho a través de los animalitos y así le transmites a tu hija sobre la sexualidad. Bueno, pues es a lo sí, mejor a su funciona. manera de entender de ella si Claro. funciona. A ver. Es que se ha dado, o sea, en casa yo tengo un perrito machito y una hembrita, entonces de repente pues han cruzado, ¿no? Y mi hija, ¿qué les pasa a los perros? Échales agua. ¿qué? Y luego pues la Sí, perrita no. tiene pancita y luego nacen los cachorritos, entonces pues ella lo ha visto y para ella ha sido algo pues común, natural, cotidiano. Entonces, pues eso también me ha ayudado mucho a que este tema no sea escabroso, sino sea un Claro, tema sí, natural. los niños que porque están así lo más es. en contacto con animales Sí. tienden a también a tener más claro cómo funciona y a hacer más Sí, preguntas Pero también, es como cierto, cuando ¿no? mamá tú le platicas, o si le dices, sí, está pasando esto y esto. Antes te decían, te va a salir perrilla si los estás viendo, ¿sí o no? Sí, Y sí. te volteaban y tenían los ojos tapados. Yo me acuerdo de mi abuelita, o sea, eso pasaba. Eso Ahorita, pasaba. Hoy ya no pasa. Hoy Eso ahí no. sí hay que decirlo. Hoy eso ya no pero pasa está tanto. padre, pero está padre que se hable, porque la reproducción es algo natural, es algo que se tiene que hablar como cuando te dicen no hables de muerte, porque es parte del ciclo de vida. Claro, claro. Se Si algo tiene que tenemos hablar. seguro es que eventualmente nos moriremos. Sí, claro, y la Claro. reproducción también, ¿no? Es algo a lo que ellos se van a enfrentar y qué mejor que se enfrenten con conocimiento y no esperemos, creo, que lo aprendan en la escuela, porque eso se aprende en casa. ¿Ustedes cómo ven que la sexualidad también se tiene que dar acompañada de valores familiares, sí o no? Yo creo que depende. Depende de qué. ¿Cómo? Pues, yo sí, porque, o sea, pues es que es cómo los vas educando, cómo los vas guiando, o sea, yo este tema, pues lo trato de hacer natural, pero no de una forma para que cuando mi hija crezca diga, ay, libertinaje. O sea, es natural, sí, en su momento sabrá y entenderá, yo espero. Pero sabrá con quién y cómo. Pero cuándo. ¿sabes ¿Con qué es lo quién? curioso, Gina? Y habría Ajá. que es como se ha demostrado mediante muchas investigaciones que cuando los chavitos tienen información de la sexualidad desde, vamos a ponerlo, primaria o toman un curso que valga la pena de sexualidad durante la adolescencia, la etapa de inicio sexual se alarga. Y eso no tiene que ver con valores estrictamente familiares, Sino con conciencia y conocimiento, sino ¿será? con conciencia y conocimiento de saber cómo funciona mi cuerpo y cuando yo, como individuo, hombre o mujer, Ujú. decido que quiero dar inicio a una etapa nueva Ujú. en mi vida, porque sí marca una etapa Un distinta. antes y un después, me queda ¿no? claro. Sí. A todos nos marca para bien o para mal, pero la primera vez, hombres y mujeres, la tenemos como muy clara porque es el inicio de Y algo tienes que diferente. estar preparado, porque también muchos chavitos que han tenido una relación sexual antes de tiempo quedan traumados, o chavitas que ni siquiera se dan cuenta cuándo, cómo y dónde, ¿no? Exacto, no, sí, Ajá. es como en el ideal de los casos que sea sin el abuso de ningún tipo de sustancia,
y eso incluye el alcohol. obligados. O obligado, o por presión social de La pares. prueba de amor. O, ¿me explico? claro. O porque soy hombre y entonces tendría que hacerlo. Claro. Porque a hombres y mujeres nos pasa un poco distinto, pero nos pasa la misma presión. Todo eso tiene que ver con falta de educación y con falta de observación de mí mismo y de qué quiero. Y esto ¿sí? ayuda a prevenir embarazos y ayuda a Y esto prevenir ayuda a prevenir enfermedades. embarazos no deseados, que es un Así tema de es. salud pública, ¿no? Al final, Sí. es ir entendiendo quién soy, qué quiero y cuándo lo quiero. A ver, Así es. ¿hay algún libro? Yo con mi hija, porque luego se me acerca mi hija y me pregunta, yo lo que hago es que yo me apoyo mucho en libros, la verdad. Y entonces yo tengo un libro muy lindo, que no me acuerdo ni el nombre del libro, no lo traigo a la mente, y lo abro y viene con gráficos y todo, y le digo, mira, estos son los óvulos, los espermatozoides, o sea, le empiezo a explicar a través de los dibujos, porque creo Eso que es una funciona. manera padre de que ellos comprendan y que yo me apoye también, porque yo soy pudorosa. Bueno, habrá que decir que no, Sí, sí. no soy de las mamás tan abiertas que hablan, así como que no, Sí, tal sí, está cual, bien. ¿no? O sea, como que tengo mis límites, pero que a lo mejor eso no me ayuda. Entonces, lo que hago es que me apoyo en libros, invito a Lese y a personas que hablen de sexualidad, porque creo que como mamá nos ayuda a saber cómo comunicarnos con nuestros hijos en estas etapas tan difíciles, y más que la sexualidad es parte de su vida, y va a formar parte de su vida en el futuro y Claro, siempre. y es como aprender a notar Sí. cuál es mi propia limitación, en dónde yo me trabo como papá o mamá, Y que- sí, y cómo sí me puedo apoyar para darle una educación distinta a la que me dieron a mí, que no me Claro. funcionó, Y ¿no? si te Así toca es. una pareja bien extrovertida, así como tú vas a hacer, pues padrísimo, pero si el otro Exacto, también pero no, es apoyarte igual. con libros. Yo tengo muchos papás que van a consulta conmigo, primero ellos para que trabajemos Eso está juntos, padre. como para que ellos puedan estar tranquilos porque se lo quieren platicar ellos. Sí. Y entonces yo les doy las herramientas para que después ellos vayan y lo platiquen con sus hijos. O hay papás que de plan dicen, no, la neta es que yo no voy a poder. Y entonces me los llevan. También se vale. Dime, dame tu teléfono y te voy a llevar a los míos. También se vale. Tengo niños Pero- chiquitos, 4 o 5 años, ¿en y serio? adolescentes con los ¿Das cuales cursos platico con de sexualidad. adolescentes? Sí, también. Ahorita nos das tu teléfono. A mí sí me- Sí. Es que yo sí hablo mucho de estos temas con mis hijos, pero no sé si te entre a ti la pregunta de hasta dónde saben y qué tan informados y cuándo sí, cuándo no. Porque yo no sé hasta dónde Pues sí sepan. Es que a mí, justamente eso, a mí me preocupa quién los informe y de qué forma los informe. Entonces, O si lo que antes, estás transmitiendo te estén entendiendo. antes de que eso suceda, por eso yo he ido y sigo yendo a diplomados en el colegio de mi hija, donde también tratan este tema, Eso para está que antes de padre. que me ganen, Sí, sí. yo sea quien Eso introduzca el se tema. vale buscar información, se vale, todos tenemos limitaciones, todos tenemos creencias limitantes, se vale darme cuenta, observarlas y hacer algo al respecto para en el ideal de los casos no transmitírselas a nuestros No, hijos. claro, no meterles tus miedos y tus debilidades ahí. Creo que es más fácil cuando lo hablas con una hija siendo mujer, en mi experiencia, no lo Sí, sé. puede ser. A cuando lo hablas con un hombre, ¿no? Mi hijo más grande tiene 17 y el otro 13, y aunque he hablado con ellos desde chiquitos, creo que me es más fácil hablarlo con una mujer, Claro, puede ser y Ujú. tiene que ver. Yo, por ejemplo, me entiendo mejor con los hombres. ¿sí? Mm. O sea, aún con mis pacientes, hombres y mujeres, me llevo muy bien con ambos, pero de entenderme, o sea, los entiendo bastante bien. Y con las mujeres luego digo, ay, esta es Qué como... flojera. Esta es como muy no sé cómo. Me pasa como yo soy como más abierta. No, sí me queda ¿no? claro. Y entonces de pronto cuando estoy en consulta con una mujer más pudorosa, que le cuesta más ¿Somos trabajo más o así así, las mujeres o te toca de algunas, repente me las toca de que son- todo, ¿no? ¿Sí? Pero sí, en general van conmigo por eso, ¿no? Ah, Entonces, pero en es- mi consulta sí hay más de esas. Pero eso es parte de la educación, Claro. porque la mujer te educan más para a lo mejor no abrirte tanto a los temas de sexualidad, por lo menos antes, hoy ya. Sí, sí, hoy ha ido Hoy ya no, cambiando, y sí ha ido- ¿no? afortunadamente, y hay que subrayarlo, que al hombre, ¿no? Sí, sí, la realidad es que hombres y mujeres nos enfrentamos a tabúes diferentes, nos enfrentamos a limitaciones distintas, ¿no? Si bien a las mujeres, por ejemplo, y eso sigue siendo hasta el día de hoy, aunque cada vez menos, nos dan permiso, lo voy a poner como muy Sí. subrayado, de expresar nuestras emociones. Y entonces tenemos una gama emocional un poco más amplia, Ujú. en el sentido de podemos tocar de la tristeza a la melancolía, al dolor, a la risa, ¿no? Nos están poco permitidas las emociones como enojo, violencia, etcétera, porque no son estereotípicamente femeninas. La gama emocional de los hombres es justo la contraria, es muy cortita, van del enojo a la violencia. Sí, claro, ¿no? sí. Entonces, eso también es educación de la sexualidad. Eso también desde que son niños se vale que se expresen, que expresen todo lo que sienten, la tristeza, se vale que los niños lloren. No es no te pasó nada, sí duele, no se acaba la vida, pero sí duele.
Y está bien que te duela porque te caíste. Ujú. Y aquí estoy para apapacharte y contenerte, pero sí duele. Bueno, tenemos ya un minutito. Platicarnos sobre. Ese es un libro que ya tienes. Sí. ¿Quién te lo edita? Es de Editorial Vergara, de Ediciones Ajá. B. Estoy muy contenta. Adentro hay temas súper padres. Hablo de sexo y embarazo, es como para mujeres como de veinteañeras para arriba. No, no hablo de la primera vez, no es para adolescentes, es para mujeres ya más hechas y derechas, ¿no? Ya con un poquito más de experiencia. Y hablo justo como cómo podernos observar y cómo notar si el orgasmo sí, si no, si como sí, si qué tengo que hacer. Pero esto ya para gente más adulta, pues. Sí, es para Sí, ya mujeres no es para adultas, chavitos. no es para chavitas. Dame un contacto, Alesia, por favor. Me encuentran en el consultorio en el 52647073 y en el Twitter como @sexóloga_divari. Ahí está. allá Muchísimas ando. gracias, Al Alexia. contrario. Yo te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado y que siempre nos des una orientación a todos los papás para hablar de estos temas. Gracias. Aurea Bautista, te doy una estrellita por ser una mamá linda. Póntela, por favor. Muchas gracias. Pero pégatela bien, amiga. Si no, se te Como en pega. el kinder. Muchas gracias por habernos acompañado. No, gracias, Gina, al Y contrario. bueno, pues nos vamos a ir a una pausa comercial y regresamos con Tania Mendoza, grafóloga. No se vayan, soy Jenny Barra. Regresamos después de esta pausa para que sigamos hablando de mamá a mamá. Regresamos. La única que te ayuda a guiar y educar a tus hijos está aquí. Gina Ibarra en Hablando de Mamá a Mamá. Regresamos. Bueno, pues regresamos, seguimos hablando de mamá a mamá y con muchísimo gusto vamos a hablar con Tania Mendoza, grafóloga, especialista en movimiento corporal, ¿se dice? ¿Está bien? Sí, está bien dicho. ¿Cómo estás, Tania? Bienvenida. Hola, Gina, muy contenta de estar aquí con usted. Qué bueno que nos acompañes. Y a mí me encanta hablar con Tania porque siempre nos da tips sobre si te sientas acá y si te mueves la pierna y si haces esto, estamos dando un lenguaje a otros sobre nuestro comportamiento, lo que queremos decir, ¿no? Exactamente, Gina. Y el día de hoy nos vas a hablar de los ojos. Hoy voy a hablar de los ojos para que Ajá. tengamos un panorama más amplio de cómo reciben las personas las experiencias. Ok. Porque a veces decimos, tenemos hijos que tienen ojos más grandes, tenemos hijos que tienen ojos más pequeños Ujú, y definitivamente no ven de la misma manera la vida. ujú. Entonces pareciera que unos son muy emocionales y pareciera que los otros son muy racionales y tiene que ver mucho con la forma de ojos que tienen. Por ejemplo, la Ok. gente con ojos grandes, Te la tengo que preguntar a fuerza. Y siempre te la pregunto, y ya sabes que te voy a decir, ¿verdad? De la genética. ¿Qué hay de la genética? Exacto. Ojo grande, ojo chico, a ver qué pasa. nacemos Ajá. con la cara que heredamos. De Ok. los 0 a los 25 años es la cara que nos heredaron nuestros padres. Entonces, bueno, es una cara que sí tiene rasgos de esta genética y tiene que ver con el comportamiento que han tenido nuestros antepasados. Ok, eso es constelación y ese rollo, ¿no? Ajá, exactamente. Sí. Podemos cortarlo y podemos Ajá. ir trabajando nuestras emociones y cómo van impactando nuestra cara. Y por eso podemos ver gente, incluso hay estudios súper interesantes, personas que se van a la guerra y en un año, como la cara, la fisonomía de la cara es totalmente diferente. No, bueno, ve a los presidentes. Exactamente. Entran y traen una cara muy diferente a cuando ya son 3 años y dices tú, bueno, pero se avejentó Exactamente. terriblemente, ¿no? Pongo el ejemplo de la guerra porque es algo Sí. muy dramático. Ajá. Normalmente nosotros no tenemos estos cambios ni los experimentamos de esta manera tan dramáticamente. No, pero todo sí te marca. Incluso sí. hasta cuando te cansas, dices, ya tienes pancita de matrimonio, ¿no? A Sí. muchos hombres se les dice, o sea, tu cuerpo, tu cara, tus Facciones facciones hablan. sí te cambian conforme tienes sucesos diferentes a los habituales. Ok. Exactamente. Entonces, la gente con los ojos muy grandes son personas que son mucho más emocionales que racionales. Son gente que van a tomar decisiones en base al corazón y no tanto hacia la mente. Son personas que sí pueden entender a las otras personas. Ujú, Es muy fácil que conecten empáticamente. ok. Por el contrario, ¿qué pasa con los que tienen ojos muy pequeños? Japoneses. Luego me dicen, ¿es gente insensible? No, no es gente insensible, pero sí es gente muy racional, es gente muy enfocada y es gente que puede tener altos grados de concentración. Entonces ellos van a tomar las decisiones en base a lo racional y no tanto a lo emocional. Son personas que siempre van a trabajar mucho más la cabeza. Ahora vamos a hablar de los párpados. Estas personas que tienen los párpados caídos vienen de papás sumamente exigentes. ¿Como dormidos? Como ¿Se les fue así los dormidos. dormilones? Ajá. Exactamente. Son personas que ahora de adultos, de niños, son niños muy autoexigidos y también por los papás. Ujú. Y de adultos fueron niños muy exigidos y ahora son adultos muy perfeccionistas. Pareciera que nunca está
satisfechos con lo que han hecho, ¿no? Y por el contrario, cuando no tienen párpado superior, es gente muy volátil, es gente que tiene muchos planes, es gente muy creativa, pero no es muy autoexigida. Digamos que si vamos a meter a un niño a estudiar algo autodidacta, si tiene el párpado caído, es muy probable que lo termine. Si tiene ausencia de párpado caído, entonces es probable que tenga muchos más problemas para poder terminar. Ok. Párpados inferiores. Ajá. Estas arrugas que se marcan son lágrimas bien lloradas. Pero ¿qué pasa con las bolsitas? La gente que tiene estas Que bolsitas es como que retienes líquidos, más o menos. es retención de Es líquidos, retención pero de líquidos, lágrimas. De lágrimas. Ajá, Ujú. son duelos que no se han superado de manera correcta y entonces no se han llorado las cantidades Y cuando estás necesarias. arrugada, ¿son lágrimas bien lloradas? Estas O sea, patitas las de patas gallo, de gallo es exacto. gente que lo ha llorado bien. Es gente y- muy expresiva. Ok. Es Ah, gente, sí, sí. Las patas de gallo Bueno, es gente muy de expresiva. hecho, la gente que más gesticula se le marcan más. Se le marcan más, ¿no? sí, sí, correcto. Es Ujú. gente que ríe mucho, es gente risueña, es gente alegre, es gente expresiva. Pero yo hablo de las marquitas que están por debajo del párpado. Ajá. Estas pequeñas marquitas son lágrimas de duelos bien llevados. Las ojeras muy largas también nos hablan de duelos no trabajados suficientemente, por eso se marcan tanto. Hay ahí también lágrimas que no están terminadas de llorar. Híjole. ¿La ceja tiene algo que ver con el ojo? Sí, totalmente. La Ok. ceja muy despegada del ojo, así que por si aquellos que se van a depilar la ceja. Ujú. Ahora está de moda que la ceja sea mucho más poblada que antes. Antes estaba muy, muy Bueno, delgadita. se la rasuraban y se la pintaban. Sí, no, Ahí. bueno, desaparecía, ¿no? Totalmente. Pero bueno, la ceja tiene que ver con las expectativas que hacemos. La gente que tiene la ceja muy por encima del párpado es gente que tiene mucha fantasía, mucha expectativa. Y entonces, si vemos, normalmente estas personas suelen tener la ceja muy arriba, un espacio grande en el párpado y tienen muy marcada esta parte de aquí, que quiere decir duelos no trabajados debido a las De la ojera expectativas grande. grandes. Ahora, cuando empezaste la entrevista nos explicaste que de los 0 a los 25 años es la Con la que nacemos. con la que nacemos. De los 25 a los que A los 50 es es la que trabajamos la que merecemos. y las 50 en adelante es la que nos merecemos. Ah, ok. De los 25 a los 50 es la que trabajamos. Sí, es la que Si vamos a estás trabajar. arrugado, cansado, si te ves pálido. Sí. es Mucha por- gente me pregunta, por ejemplo, de... Esta comisura que luego se inyectan, ¿o qué? Sí, exactamente, no te las inyecten. Esto quiere decir que son para los asiáticos, son los pies de la vida. Ay, pero se ven bien feas. Es la gente que tiene clarísimo qué misión vino O sea, entre a más hacer. marcado tengas esto, eres una persona más clara. Sí, sí, Y si clarísimo te la pones misión. Botox ya se te quita la Sí, no se el pongan ser claro. Botox. Pero no, sí. Hay que amar nuestras arrugas. No, yo sí póngase Botox. Oye, pero a ver, si te las quitas entonces ya como que te nublas, o sea, sí tiene que ver, Bueno, es les como la vuelven a salir escritura, y les vuelven a salir. te y vuelven a les salir, vuelven o a sea, salir, es así gasto en vano. sí, Y de los 50 para arriba dijiste, es la cara que nos merecemos. es la cara, según lo que hayamos vivido. Según lo que hayamos trabajado en impactar las emociones. Ah, qué caray. Bueno, pues esto es este estudio es de lenguaje corporal o sobre de qué. Así es. ¿Sí? Todo es una ciencia sobre el lenguaje corporal. Bueno, yo te agradezco mucho, Tania Mendoza, dame un contacto, ella también es grafóloga, si ustedes quieren averiguar sobre los dibujos de sus hijos, si están tristes o no, bueno, comuníquense con ella al, Doy la página de Sí. internet www.somosrubrica.com. ok, ahí está y aparece en pantalla, te agradezco muchísimo, Tania contrario. Mendoza, por esto, ya nos vamos, yo soy Gina Ibarra, muchas gracias por habernos acompañado, gracias a toda la producción de Hablando de Mamá a Mamá, y nos escuchamos el próximo sábado aquí por Telefórmula para que aprendamos juntas a ser la mejor mamá del mundo. Les mando besos y que tengan un bonito fin de semana, cuídense mucho, bye bye. El amor como aquel día, llévame al cielo a volar. Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa. Me tiene al borde de la locura. Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa. Me tiene al borde de la locura. Sube la adrenalina, sube la adrenalina, sube la adrenalina.
en el Distrito Federal, sino también en toda la República Mexicana y en los Estados Unidos. Muchísimas gracias, bienvenidos. Y fíjense que el día de hoy vamos a tocar un tema, escabroso, voy a decir, que a lo mejor es un tabú en muchas familias, porque cuando nuestros hijos nos hacen alguna pregunta de sexualidad, nos ponemos verdes, amarillos, rojos, de todos colores, y a veces nos aventamos la bolita con el papá y no, pues vas tú, no, pues dile tú y no sabemos ni quién. Entonces, por eso invitamos a un experto el día de hoy para que nos hable de este tema, de cómo hablar con nuestros hijos de sexualidad y a partir de cuándo, a qué edad, cómo se hace, cómo se come, qué se dice. Alessia Di Bari, sexóloga, terapeuta de pareja y consteladora familiar. Ay, consteladora familiar. cosa. ¿También? También, Bueno, esto de también. las constelaciones, esto está como que de boom, de moda. ¿Cómo estás, De pronto se Alessia? puso- El primer regalo que le das a tu bebé es su nombre. Mía, mujer idealista, sensible y amable. Valentín, el honesto y de buenos modales. Rebeca, la apasionada y creativa. Paco, hombre intuitivo y honesto. René, el que es seguro de sí mismo y perseverante. Lucía, la que es alegre y sensible. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Hablando de Mamá a Mamá TV, no solamente a todas las personas que hacen favor de vernos en Por fin llegó el programa que estabas esperando. Hablando de mamá a mamá, con Gina Ibarra. El único programa que te ayuda a ser la mejor mamá del mundo. Todas las mamás están aquí. Hablando de mamá a mamá. Del 1 al 10, ¿qué tanto hablan ustedes con sus hijos de sexualidad? ¿Qué tanto saben ellos por ustedes, por internet o por los amigos? El día de hoy hablaremos de cómo hablarles de sexualidad a nuestros hijos con Alessia Di Bari. Y también estará con nosotros Tania Mendoza, grafóloga. Soy Gina Ibarra y es momento de que hablemos de mamá a mamá. Comenzamos. No más y no menos. Ok. Pero para poder contestar eso, necesitamos entender qué quieren saber. Ejemplo. Ejemplo, si mi hija me pregunta, mamá, ¿qué es virgen? Ajá. Antes de irme a locura y empezar así, claro, porque entonces cuando dos personas se aman y entonces quieren y entonces se acercan mucho sus cuerpos y empezamos en una sarta de tonterías que no tienen sentido ni para la niña ni para ti, es preguntarle dónde lo escuchaste, quién te dijo, Sí, cuándo surgió tu duda, exactamente, me explico, para que puedas tener claro Sí, a lo mejor te va a decir es que el 12 no va a ir a la escuela porque vamos a festejar a la de Virgen, Guadalupe. ¿no? Y Exacto. ya se fue por otro lado. Y ya sí, se fue por otro claro. lado completamente. Sí. Le estás dando una explicación que todavía no está pidiendo y Ujú. que no necesita. ¿no? A ver, pero sexualidad son desde que son De moda. Sí, muy bien, Gina, muchas gracias tú. Bien, me encanta tu nombre, Alessia Di Bari. Alessia Di Bari. Ya traigo el nombre Está artístico. padrísimo, italiano, ¿verdad? Por Sí. ahí va. Mi papá. Oye, mi querida Alessia, ¿sí o no es cierto que esto todavía sigue siendo un tabú, aunque digamos no y estamos más abiertos los papás y no sé qué? Sí, sí sigue siendo un tabú en muchísimas familias. Ajá. Es complicado, sobre todo cuando yo no tuve la educación, cuando a mí no me hablaron de sexualidad y quiero ser una mamá o un papá más cercano, más moderno. Ujú. El tema de la sexualidad es un tema que todos decimos, pues es que hay que hablar de él. Sí, ¿no? claro. Pero entonces, ¿cómo? ¿Cómo hablamos ¿Y de él? hasta dónde le platico? ¿Y qué le platico? ¿Y en qué momento? Si hubiese un tip súper básico a los niños, particularmente, ¿no? O sea, se les contesta lo que quieren saber.